Buenos días. Vamos a hacer el seminario del día de hoy, que se denomina antiagregación dual por revascularización abierta y endovascular. Por favor, silencia sus micrófonos. Gracias. Y lo más importante es como hacer una revisión crítica de cuál es la evidencia actual en relación a este tema. Entonces yo les quiero compartir un caso, una inquietud que me hizo un colega, un internista, hace el mes pasado. Yo creo que con eso pues el doctor Giovanni y el doctor Timarán que me hicieron pues como la oportunidad para que hiciéramos una revisión de este tema. Él me preguntaba que tenía un hombre hospitalizado, al parecer 68 años, exfumador pesado, le han realizado una revascularización endovascular, angioplastia más stent en el miembro inferior izquierdo en marzo del 2017. Él en ese momento, por su enfermedad actual, pues no tenían como claro muy bien el segmento ni el procedimiento que le habían hecho, pero él decía al paciente que al parecer había sido en contexto de una isquemia crítica. Él desde el momento de la intervención venía con aspirina 100 miligramos al día y clopidogrel 75 miligramos al día. Y ese paciente ingresó a esa hospitalización por un sangrado digestivo superior, no mayor, pero con anemización en ese contexto. Entonces, ante un paciente así, uno se hace una pregunta: si definitivamente existe la evidencia suficiente que le respalde a uno como clínico utilizar una antiagregación dual en términos de eficacia para asumir ese riesgo de sangrado que está latente en cualquier paciente por utilizar dos antiagregantes. Entonces, ¿cuál es la eficacia clínica en términos de desenlaces mayores de utilizar antiagregación dual luego de procedimientos de revascularización? Y lo más importante es si existe también evidencia en relación a la seguridad de esta conducta. Con enfermedad coronaria, digamos, esa conducta es clara. La antiagregación dual luego de intervenciones percutáneas en enfermedad coronaria es clara. Se utilizaba inhibidores de la P2 más aspirina hasta por 12 meses, y con el advenimiento de los stents de nueva generación se sabe que entre 3 meses y 6 meses la posibilidad de trombosis del stent es muy baja, y ha cambiado mucho y existen estudios clínicos prospectivos en relación a la eficacia y la seguridad del procedimiento. Pero para la enfermedad arterial periférica, muy pocos estudios soportan el uso de terapias antitrombóticas con o sin revascularización. Y como vamos a ver a lo largo de la charla, la mayoría de las conductas son extrapoladas sin ningún soporte clínico de todo lo que se encuentra en enfermedad coronaria y en un lecho. Y aunque uno pareciera que fueran iguales respecto a la fisiopatología, los desenlaces no están siendo lo mismo. Entonces, hay que partir de un punto, y es que la enfermedad arterial periférica tiene una fisiopatología particular, y es la aterosclerosis. Entonces, en ese mismo proceso de enfermedad, yo voy a tener unos desenlaces que corresponden a la extremidad dependiendo del momento de presentación en que yo esté viendo la enfermedad. Y un punto muy importante que todos conocemos es que estos pacientes tienen un alto riesgo cardiovascular. En el mundo, la mayoría de los procedimientos que se están realizando para revascularización son endovasculares, y vamos a tener, por ese mismo proceso de enfermedad, complicaciones como son la trombosis y la restenosis, tanto por activación de toda esa cascada de la coagulación de las plaquetas y por la injuria que se produce sobre el endotelio por el mismo proceso de revascularización. Y va a llevar a un proceso de activación y de producción de trombosis. Entonces, inicialmente, cuando hay una lesión endotelial, va a haber una agregación, una adhesión, una activación plaquetaria, y de esta forma ese va a ser el primer elemento de formación del trombo blanco para que se active la cascada de la coagulación, activando los factores de coagulación y produciendo fibrina para estabilizar ese trombo inicialmente plaquetario. Y se va produciendo una amplificación en la formación del trombo que va a depender de esa producción de trombina.
Entonces, los medicamentos antitrombóticos van enfocados a bloquear toda esta fisiopatología de la formación del trombo, desde la vía de las plaquetas hasta la formación de fibrina, para evitar que ocurra este proceso fisiopatológico. Entonces, digamos que los estudios clínicos, y este es un punto también importante, van en relación a este proceso de fisiopatología de la enfermedad, pero probablemente nos estemos quedando un poco cortos y eso se ve en los desenlaces clínicos. Entonces, para cada uno de la activación de la cascada de la coagulación, tanto el papel de las plaquetas como los factores de coagulación, existen diferentes medicamentos antiagregantes y anticoagulantes que van a actuar en puntos específicos de la formación del trombo. Cuando ya empezamos a determinar, bueno, qué características deben tener los estudios clínicos que van a utilizar antiagregantes, los antiagregantes se pueden aparecer en dos contextos de la enfermedad. Uno es la enfermedad arterial periférica estable, y esto está en relación a la determinación sobre todo de eventos cardiovasculares mayores, como infarto agudo de miocardio no fatal, ACV no fatal y muerte cardiovascular en general. Y el otro punto son todos los estudios en cuanto a sus desenlaces de eficacia van a evaluar enfermedad arterial periférica de acuerdo al tipo de revascularización que se le haga. Y aquí vamos a ver en este punto, que es el que nos interesa para evaluar la pregunta de antiagregación dual, cuáles son esos desenlaces que en enfermedad arterial periférica que se lleva a revascularización a nosotros clínicamente nos importa. Entonces van a haber dos tipos de endpoints o desenlaces que son importantes y que uno debe tratar de evaluar si ese estudio clínico no los está determinando y los está evaluando. Y uno son los desenlaces en relación con la extremidad y los desenlaces sistémicos. Los desenlaces en relación con la extremidad, los más importantes son desenlaces clínicos. El hecho de que el paciente tenga isquemia aguda, amputación mayor, requerimiento de un nuevo procedimiento de revascularización, que se altere o no la funcionalidad, el estadio clínico de la enfermedad, que se puede evaluar mediante clasificación de Rutherford para la mayoría de los estudios de revascularización, pero también ocasionalmente nos encontramos con estudios o ensayos clínicos que evalúan desenlaces de la extremidad, pero que son subrogados, que directamente no tienen un impacto clínico como los otros que les acabo de mencionar, y esto es la recuperación de medidas hemodinámicas como el índice tobillo-brazo, cambios o seguimiento a través de, digamos, de valoración del Doppler arterial y la presión transcutánea de oxígeno. Por otro lado, dentro de los desenlaces sistémicos hay que evaluar dos puntos muy importantes, y es que los estudios deben evaluar desenlaces cardiovasculares de eficacia, infarto agudo de miocardio, SB, muerte cardiovascular, y también, y es un punto muy importante, me deben evaluar seguridad. Y la seguridad en cuanto a cuál es la proporción de sangrado mayor que produzcan. Y así, cuando yo tengo un balance entre desenlaces relacionados con la extremidad y desenlaces sistémicos, puedo tratar de sopesar cuál es el beneficio clínico neto que me está aportando esa terapia para el manejo. Adicionalmente, vamos a encontrar una terminología que me parece importante mencionarla, porque para evaluar la calidad de los estudios siempre hablan, y es que yo tengo que tener desenlaces de eficacia y seguridad, como se los estaba mencionando. Dentro de los de eficacia, por las siglas en inglés, aparece siempre el término, los MALE y los MACE. El MACE son los eventos adversos relacionados con la extremidad mayores, y el MACE serían los eventos mayores cardiovasculares. En los relacionados con la extremidad estaría siempre isquemia aguda, trombosis o requerimiento de trombectomía, amputación mayor de intervención, y entre los cardiovasculares mayores es muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio no fatal, accidente cerebrovascular no fatal, y en ocasiones incluyen otros dentro de ese, como requerimiento de hospitalizaciones por falla cardíaca, por infarto agudo de miocardio, y también la muerte pues no cardiovascular o muerte en general. Y dentro de la seguridad siempre se debe establecer si hay sangrado mayor o no relacionado con la terapia, y es importante también tener en cuenta que para enfermedad arterial periférica, porque vamos a ver que uno se lleva la gran sorpresa de que no son estudios fuertes, y digamos que la evidencia de la calidad metodológica no es muy bien buena, no existen escalas estandarizadas de sangrado.
Los estudios que evalúan seguridad han extrapolado, y eso se puede realizar, escalas de enfermedad coronaria, como la del PIMI, la del Consortium Research y también la de la Sociedad Internacional de Trombosis Hemostasia, que define también como para enfermedad trombólica venosa entre sangrado mayor, pues sangrado amenazante de la vida, y sangrado menor. Entonces, esto que yo les estoy hablando de desenlaces pues, relacionados con la extremidad y cardiovasculares, si tienen todas estas características, estamos hablando de un estudio ideal dentro de que me está evaluando como los desenlaces que son más óptimos para yo evaluar una terapia antitrombótica. Entonces, si yo estoy pensando en un estudio ideal o el mejor estudio dentro de los ensayos clínicos, debe estar dirigido a la población de enfermedad arterial periférica. Muchos estudios, por ejemplo, el CAPRI, que utilizaba pues, para evaluar clopidogrel y determinar cuál era la eficacia para la prevención de secundaria en eventos cardiovasculares mayores, inicialmente se hizo con pacientes con enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica, pero luego se evaluaban subgrupos. Lo ideal no es hacer estudios por subgrupos, sino que sea dirigido a encontrar que esa población con enfermedad arterial periférica sea representativa de la población que tiene interés. Que los desenlaces o los endpoints de eficacia sean los cardiovasculares y los relacionados con la extremidad, como se los había mostrado, y adicionalmente deben también evaluar seguridad, porque estamos hablando de medicamentos que tienen riesgo de sangrado. Y más, pues lo que uno piensa es que cuando combina o utiliza combinación de terapia antitrombótica, dos antiagregantes o, por ejemplo, anticoagulantes con antiagregantes, puede haber un incremento en el riesgo de sangrado. Y los estudios que, digamos, en relación a la calidad no son tan buenos, son aquellos que sean estudios retrospectivos, observacionales, post-hoc, que hacen análisis de sus grupos, y lo más importante es que también no me miran desenlaces que sean clínicamente relevantes para mis pacientes, como los que estamos mencionando. Entonces, yo hice pues una revisión como de la literatura, pero este artículo que se los compartí, que fue publicado este año, hacen una revisión o un estado del arte de la terapia antitrombótica en la enfermedad arterial periférica, enfocados a aquellos que van a ir a procedimientos de revascularización. Y es un estudio bien hecho, es igual la calidad de la evidencia no permite hacer una revisión sistemática, pero sí hacen una revisión crítica de la literatura, y llama la atención que pues, desde 2007 nos sacan como revisiones grandes la iniciativa del TAS, pero es una iniciativa de los mismos actores del TAS en relación a crearnos dudas respecto a cómo estamos y qué sería lo ideal en relación a la terapia antitrombótica. Entonces, como les decía, el objetivo es realizar una revisión crítica del diseño y los resultados de los estudios clínicos de terapia antitrombótica luego de revascularización en enfermedad arterial periférica. Entonces, volviendo a nuestra pregunta inicial, que es específicamente en terapia antitrombótica, luego de procedimientos de revascularización, ¿qué nos dicen las guías? Empecemos con el TAS-2 en el 2007. Ellos nos recomiendan utilizar antiagregación en monoterapia, ya sea en ese momento aspirina o clopidogrel, antes y después del procedimiento, como primera línea de tratamiento luego de revascularización endovascular o quirúrgica. En ese momento faltaban salir algunos estudios, pero la evidencia o grado de recomendación está, pero no se basa en estudios prospectivos y en ensayos clínicos que tengan buena fortaleza como en la calidad de la metodología. En el 2011 ya aparecieron las recomendaciones para revascularización y terapia antitrombótica de la Sociedad Europea de Cardiología. Ellos hacen varias recomendaciones, me parecen un poquito como más avesados, con la poca calidad de evidencia que hay. Dicen la primera es el uso de aspirina en pacientes que son sometidos a angioplastia, evidencia clase 1, luego continuar un mes de ASA más una tienoquiridina, luego cuando se utilizan estén metálicos intrainguinales, ASA o ASA más dipiridamol en puentes intrainguinales, independiente pues del tipo de injerto, antagonistas de la vitamina K, en cirugía intrainguinal que utilicen injertos autólogos, aspirina más clopidogrel en injertos protégicos que van debajo de la rodilla. Pero la evidencia en ese momento, cuando uno ya empieza a mirar particularmente de dónde sacan eso, no es definitivamente nada bueno.
inclusive se podría calificar, pienso yo, que un poco más, de acuerdo a esas recomendaciones que hace. En el 2012, después de esas recomendaciones de los europeos, el CHES en relación a la terapia antitrombótica es un poco más conservador respecto a que son de pronto un poco como más pragmáticos o más juiciosos para realizar la validez de la evidencia. Ellos dicen que la antiagregación en monoterapia en todos los pacientes con angioplastia, con o sin stent, o aquellos que vayan a revascularización quirúrgica. Utilizar ASA más clopidogrel por 1 año en injertos sintéticos debajo de la rodilla. Y como vamos a ver, esa recomendación particular, luego de revascularización abierta, es de un estudio que tiene, digamos, problemas metodológicos que no son muy buenos y más tampoco es esa duración por 1 año como recomienda las guías. En el 2015 hacen unas recomendaciones de la Sociedad Americana de Cirugía Vascular. Ellos hablan de aspirina clopi o antiagregación dual después de revascularización quirúrgica con injertos, ya sea autólogos o sintéticos, le dan 2B. Haga más clopi por al menos 3 meses, luego de revascularización endovascular intrainguinal, y miren que son grados 2B. Pero lo que y después ya las últimas guías del 2017, que es en conjunto la baja con el Colegio Americano de Cardiología, ellos dan una recomendación 2B, pero con un nivel de evidencia C, que también es muy basado en recomendación de expertos, es que la antiagregación dual para reducir el riesgo de desenlaces relacionados con la extremidad después de revascularización en miembros inferiores. Y ellos citan los estudios que les voy a mostrar, pero miren que no se comprometen con una evidencia fuerte porque definitivamente no la tienen, y no nos habla específicamente en qué grupos de pacientes ni por cuánto tiempo debería utilizarse esta terapia. Entonces, cuando revisamos esas recomendaciones de las guías desde el TAC del 2002, uno dice, estas diferentes conclusiones o diferentes recomendaciones son heterogéneas. Ninguna guía es similar a las otras. Digamos que lo que sí es común o frecuente en todas es que al menos deberían utilizar un antiagregante, que por la experiencia, digamos, los estudios pequeños, aspirina o clopidogrel podría ser una opción. Pero miren que en relación a la antiagregación dual, no hay un concepto que sea claro entre los diferentes como grupos de experiencia y recomendación. Y adicionalmente vemos como la calificación de esa evidencia no es buena, y definitivamente para antiagregación dual es de mala calidad, y vamos a ver de dónde proviene eso. Entonces, el hecho de que las guías no haya como un consenso en relación a la recomendación hace que la práctica clínica todos tengamos problemas, y que se ve como los diferentes clínicos tienen diferentes conductas en relación al manejo de terapia antitrombótica en cada uno de los procedimientos de revascularización, tanto endovasculares como abiertos. ¿Y cuál es el problema o cuáles son los dos problemas que uno identifica de por qué hay estos problemas, no solamente en la metodología del estudio? Y es que, primero, definitivamente, las conductas de terapia antitrombótica y sobre todo de antiagregación dual es porque toda esa conducta se ha extrapolado de los hallazgos en enfermedad coronaria. La gente asume que, digamos, por realizar una angioplastia con balón, utilizar balones medicados, utilizar stent medicados, entonces debería comportarse con los mismos desenlaces de eficacia y seguridad como pasa en enfermedad coronaria, pero no hay estudios clínicos grandes que los evalúen en enfermedad arterial periférica. Y adicionalmente, como extrapolan todos los hallazgos de enfermedad coronaria, los protocolos de algunas técnicas, sobre todo endovasculares, indican antiagregación dual de una forma arbitraria. Y eso se ve en los diferentes estudios. Por ejemplo, en el estudio, el Silver PTX, que utilizaba stent medicado, ellos dentro de su protocolo utilizaban antiagregación dual, que podía ser clopidogrel, a todos deberían tener un antiagregante antes del procedimiento. Si eran los japoneses les daban ciclopidina, sino a todo el resto de la población clopidogrel, y luego pues más aspirina, que lo utilizaban de forma indefinida, y utilizaban ese clopidogrel por 60 días, por 2 meses. Pero es importante que la mayoría de estos estudios, sobre todo en terapia endovascular, ya sean en balones o los de arteriotomía, angioplastia, siempre llevan, además de la heparina o los bolos de anticoagulantes que le colocan en el procedimiento,
cargas de antiagregante y la mayoría tienen cargas muy altas de clopidogrel, 300 miligramos, y luego continúan de forma variable con esas antiagregaciones duales. Ese estudio Viastar utilizaba aspirina más clopi por 6 meses, que ahí son stem medicados, y en el IMPACT, que son balones medicados, utilizaban ASA más clopi, o sea, la antiagregación dual, solamente por un mes. Entonces, miren que también cuando uno ya se pone a ver como el detalle del asunto, utilizan antiagregación dual de una forma que es heterogénea, cambia en los diferentes estudios, y sobre todo para los procedimientos endovasculares, y no hay un consenso respecto al tiempo, y también en si utilizan las cargas y cómo no utilizan las cargas durante el procedimiento. Y muchas veces cuando uno se va a la práctica clínica, si uno dijera, bueno, yo voy a extrapolar el protocolo que están utilizando en los estudios, pues tampoco se utilizan como digamos las mismas características ni por el mismo tiempo. Entonces uno ahí ya empieza a quedar como no tan a gusto con eso. Entonces, ¿cuál es la evidencia o cuáles son los estudios en este momento disponibles que soportan la antiagregación dual en la revascularización endovascular? El primero que trató de salir fue el estudio Camber, que evaluaba intervención endovascular intrainguinal utilizando clopidogrel más aspirina como antiagregación dual, pero este estudio lo suspendieron porque no alcanzaron a recolectar toda la muestra, entonces quedó registrado en Clinical Trials, pero nunca hubo ningún reporte de los resultados porque no podían alcanzar el poder que necesitaban cuando plantearon desarrollar el estudio. Y cuando uno sigue haciendo la revisión de la literatura, solo hay un estudio que resuelva esa pregunta clínica para los pacientes con enfermedad arterial periférica que lo revascularizan en forma endovascular, y es el estudio Mirror que publicaron en el 2003. Eran pacientes, era un estudio pequeño de 80 pacientes y vamos a ver como las características detalladas de este estudio. Entonces, se publicó en el 2012, es un ensayo clínico controlado, doble ciego, incluía pacientes mayores de 18 años, menores de 90 años, tenían que tener enfermedad arterial periférica con compromiso de la arteria femoral superficial y o la apofisia, que tuvieron un Rutherford 3.5 y que hubieran tenido inicialmente angioplastia con o sin stent. Ellos pues, se los llevaron a un procedimiento de angioplastia. La intervención, ellos se les iba a dar aspirina, inicialmente deberían utilizar la aspirina casi 24 a 72 horas durante el procedimiento, pero miren las dosis del bono, 500 miligramos de aspirina y 300 miligramos de clopidogrel, y seguían con un mantenimiento que sería la antiagregación dual de 100 miligramos de aspirina más 75 de clopidogrel para ese estudio Mirror durante 6 meses o al menos 6 meses. Y ellos los comparaban con un grupo que se les daba bolo de ASA más placebo, 500 miligramos de ASA, y que continuaban el mantenimiento con, ahí sí me equivoqué, 100 miligramos de aspirina por 6 meses. El desenlace primario era un desenlace subrogado que era evaluar concentración de marcadores de activación plaquetaria, y los secundarios, pero que ellos en las recomendaciones le dan como un peso, como el porcentaje de revascularización o éxito en la revascularización, la restenosis, el índice tobillo-brazo y la clasificación, y hacer un seguimiento inicial de 6 meses cuando suspendían la terapia. Adicionalmente, cuando uno empieza a revisar las características de los criterios de exclusión, vemos que son muy acuciosos en sacar a todos aquellos pacientes que tienen alta posibilidad de sangrado, que muy probablemente los pacientes que también se les ofrece una estrategia de revascularización pueden quedar excluidos porque aunque uno tiene la determinación de llevarlos a revascularizar, probablemente sí tienen una contraindicación que puede ser relativa o absoluta para tener una antiagregación dual y sobre todo como en la magnitud que utilizaron en el estudio clínico. Ellos encontraron que para el desenlace, que era un desenlace secundario como de éxito en la revascularización de la lesión objetivo, les fue mejor al grupo de pacientes que tenían antiagregación dual en comparación con los que no. Pero cuando uno empieza a ver como el detalle de los desenlaces que a uno más le importa, no encontraban ninguna diferencia en los otros desenlaces adicionales que iban a evaluar. Y tiene un punto muy importante este estudio entre las deficiencias de la metodología, y es que lo primero, si bien es el único ensayo, la única evidencia que tenemos disponible en este momento, no evaluó seguridad. Ellos no tienen información de cuáles fueron las tasas de sangrado de esos pacientes.
Entonces, a uno le queda la inquietud porque definitivamente utilizaron dosis muy altas de antiagregantes, y digamos que si uno tuviera que tomar una determinación, una conducta clínica, uno no está utilizando como esas dosis de medicamentos y probablemente no lo vaya a hacer. Y adicionalmente, este estudio es muy criticado en relación a ese primer desenlace porque no había como una buena realización de la forma de adjudicar el desenlace del éxito de la revascularización. Entonces, probablemente haya como también un sesgo de selección y un sesgo en el momento de determinar la gente que evaluaba los desenlaces, a pesar de que aparentemente el estudio era fiel. Después, a este mismo estudio, un año después, en el 2013, hicieron una evaluación de cómo le iban a los pacientes si ese mismo efecto que tenía sus peros, luego de suspender la antiagregación dual, se conservaba a los 12 meses o al año. Y encontraron que no había ninguna diferencia a los 12 meses en relación como al éxito de la revascularización de los pacientes, y ese efecto no se mantenía. Entonces uno trata de buscar si existe un metaanálisis o de pronto la colaboración Cochrane que nos puede decir respecto a este tema. Entonces primero pues uno dice, si hay un solo estudio clínico, pues eso no pueden hacer un metaanálisis porque definitivamente la heterogeneidad es muy grande y no hay con quién comparar. Pero ellos hacen una revisión, y esta digamos sería como lo más aproximada, de medicamentos antiagregantes y anticoagulantes para la prevención de restenosis y reclusión en pacientes que les hacen terapia endovascular. Si bien para la antiagregación dual la evidencia no es buena, solamente tenemos estudio MIRROR, se utilizan otras estrategias de terapia antitrombótica, como por ejemplo anticoagulantes, utilizar vitamina K, continopirina, antipiridamol, las tasas de sangrado son muy altas y son estudios todavía de peor calidad metodológica. Entonces ellos concluyen que la evidencia es limitada para sugerir que utilizar antiagregantes y sobre todo en el manejo en 6 meses de los pacientes que se les haga tratamiento endovascular, y que es pobre, digamos, la información en relación a cuáles son las tasas de sangrado, y probablemente cuando uno empiece a evaluar los otros estudios, digamos no el MIRROR, que sí evaluaban sangrados, pero que también tenían problemas metodológicos y que utilizaban sobre todo tienoperidinas, esos pacientes sangran más. Este fue otro metaanálisis que encontré, que salió publicado el año pasado y evaluaba evidencia de antiagregación dual en procedimientos endovasculares arteriales en diferentes lechos, no solamente enfermedad arterial periférica, sino también en carótidas. Uno ve que también cuando uno se pone a mirar terapia endovascular o estén en enfermedad carotida aterosclerótica, también utilizan antiagregación dual, pero uno no tiene muy claro en relación a qué evidencia. Entonces, para la enfermedad arterial periférica, vemos que nos nombran los mismos estudios que les mostré, que es el MIRROR, el segundo del 2013, que es el seguimiento a 12 meses, donde no hay una evidencia suficiente como para uno poder tomar una conducta en esta revisión. Y pues ahí también les dejo la nota porque ellos para enfermedad carotida no encontraron nada. Cuando hacen como la revisión del análisis de las características metodológicas y la posibilidad de sesgo, de ese estudio MIRROR para enfermedad arterial periférica, vemos que es importante y que, digamos, solamente quedaría como estudio de evaluación como intermedia a problemas de sesgo que pueden ser importantes o altos para el único estudio que tenemos disponible. Ellos dicen que en este momento pues no se pueden hacer conclusiones respecto a utilizar antiagregación dual para revascularización endovascular, enfermedad arterial periférica o carotidia, porque no hay una evidencia significativa de que la antiagregación dual sea superior en comparación a utilizar una monoterapia de antiagregantes, y en relación también a que desconocemos mucho la seguridad de esta conducta. Ya para el punto de revascularización quirúrgica, entonces uno empieza a ver que habían estudios antes que utilizaban para bypass o para injertos intrainguinales aspirina con dipiridamol o también alguna otra tienopiridina, y evaluaban cuál era como la permeabilidad de esos injertos, pero el punto muy importante es que algunos podían encontrar algo de eficacia respecto sobre todo los que estaban pues, para injertos que fueran sintéticos, pero lo que sí es concluyente cuando utilizaban esas combinaciones
es que el riesgo de sangrado se incrementaba, inclusive bien como ese riesgo relativo, pues SOR podía ser como hasta de 4 veces mucho mayor riesgo de sangrado. Para clopidogrel, ¿qué pasa ahí? Para clopi, el estudio como más importante y que siempre mencionan es el estudio CASPAR que se publicó en el 2010 y vamos a ver, digamos, como las características de este estudio. El objetivo era establecer si la antiagregación dual reduce el riesgo de oclusión de los injertos vasculares en comparación con monoterapia con aspirina. Es un ensayo clínico controlado, doble ciego, multicéntrico, que evaluaba a pacientes mayores de 40 años que estuvieran por debajo de los 80 años, que fueran a ser llevados a cirugía de revascularización con injertos tanto sintéticos como autólogos. A ellos se les daba aspirina 75 a 100 miligramos más clopidogrel y se comparaban con monoterapia con aspirina, y el desenlace primario era un compuesto de oclusión del injerto o que requiriera otro procedimiento de revascularización, ya fuera endovascular o quirúrgica, amputación o muerte, y evaluaban sangrado por una escala que utilizaron en el estudio Gusto, que era de enfermedad coronaria. Ellos deberían tener esa antiagregación dual como mínimo 6 meses, pero llevaban un seguimiento hasta 24 meses. La mayoría de los pacientes eran aproximadamente 65 años, vemos como casi la mayoría estaban dentro del grupo de isquemia crítica, y también un punto importante que también uno empieza como a evaluar en estos estudios es que probablemente el manejo también médico, y eso probablemente se relaciona en que no podamos encontrar también desenlaces cardiovasculares significativos en el posoperatorio, necesariamente no está con las estrategias actuales que disponemos, sobre todo para el manejo con estatina. Ellos no encontraron ninguna diferencia entre la monoterapia y la antiagregación dual en relación con ese desenlace compuesto. Realizaron una jugada ahí como metodológica que está mal hecha, y es que utilizaron después, ellos no, en la aleatorización no la hicieron por el tipo de injerto, si eran sintéticos o protésicos, pero después realizaron, como tratando de organizar un poquito los resultados, un análisis por subgrupos de acuerdo al tipo de injerto. Entonces, para el desenlace compuesto, a los injertos protésicos tenían una reducción de ese desenlace compuesto, aumentando un poco más las tasas de sangrado. Entonces, con este estudio, digamos, miren que es un estudio con un desenlace negativo, pero por esa recomendación de evaluación de subgrupos de acuerdo al tipo de injerto, es que las guías europeas en el 2012 ponen eso de que pacientes que se les hace revascularización infrainguinal con injertos sintéticos podrían utilizar antiagregación dual, pero vemos que, digamos, la metodología y la intención no era evaluar ni realizaron la asignación aleatoria inicial de acuerdo al tipo de injerto que tenían. Entonces, pues uno ahí no queda tampoco como satisfecho con ese resultado. Y empieza uno a buscar en relación también la colaboración con Gran, que nos decía, para la antiagregación luego de procedimientos de revascularización quirúrgica. Entonces, ellos dicen que, digamos, la terapia antitrombótica solo con aspirina o para grupo con aspirina y dipyridamol podía tener un efecto benéfico en la permeabilidad de ese injerto comparados con placebo no tratado. El problema es que esos estudios de aspirina y dipyridamol incrementan de forma significativa las tasas de sangrado, pero para aciclopidogrel, que era el estudio que les mencionaba anteriormente, no mejora los desenlaces compuestos. Ese es el desenlace que evaluaba el estudio. Entonces, esa revisión que hace el TACS este año pone, digamos, los diferentes estudios, que son muy poquitos, y cómo están calificados de acuerdo a lo que yo les decía que debería ser un estudio ideal. Digamos que el que mejor librado le va es a ese CASPAR, que tiene desenlace completamente negativo, para uso de terapia de antiagregación dual luego de revascularización quirúrgica. Pero vemos que fue un desenlace negativo en contra de utilizar antiagregación dual en esos pacientes. Sin embargo, a pesar de que hasta ese momento ya vemos que para la utilización de antiagregación dual en revascularización endovascular como quirúrgica no tiene un soporte en la evidencia, muchos médicos indican a sus pacientes cursos variables de antiagregación dual luego de procedimientos endovasculares, que usualmente van entre 1 a 3 meses, pero sigue habiendo heterogeneidad, inclusive pacientes que lo llevan hasta 6 meses, hasta 12 meses. Y como les acabo de mostrar, no hay evidencia suficiente o fuerte que me dé un poder para yo tomar esta conducta clínica y me soporte mi conducta.
El registro suizo de cirugía vascular muestra que un 19% de los pacientes con isquemia crítica y hasta un 13% de los pacientes que son claudicantes reciben antiagregación dual luego de procedimientos de revascularización, usualmente por 3 meses. Y este es un estudio que salió el año pasado que miraba cómo son las variaciones de la utilización de clopidogrel en el Medicare en Estados Unidos. Entonces, de 85.000 pacientes que reciben clopidogrel en Estados Unidos, luego de procedimientos de revascularización endovascular para enfermedad arterial periférica, miren que hasta un 18.3% los tratas con otro anticoagulante, un 30% tenían uso previo de clopidogrel, ya lo venían utilizando antes del procedimiento, y para los pacientes que son naïve o que nunca habían utilizado el inhibidor de la P2Y12, hasta un 19.1% no lo siguen utilizando después del procedimiento, el 6.2% lo utilizan esa antiagregación dual junto con ASA entre 1 a 30 días y el 25.6% se va de más de 30 días. Entonces, eso nos está mostrando como para la utilización de clopidogrel, que sería, digamos, como el antiagregante para la antiagregación dual en el contexto de enfermedad arterial periférica, en la clínica hay conductas muy diferentes respecto al uso para este contexto clínico. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿pero por qué en enfermedad coronaria les va, digamos, tan bien y la evidencia es tan fuerte en relación al uso de terapia antitrombótica y sobre todo inclusive antiagregación dual con las diferentes opciones de antiagregantes que ya tenemos? Hace poco, pues este año salió el estudio de Ticagrelor y tampoco le fue muy bien para enfermedad arterial periférica, porque si es el mismo proceso de aterosclerosis, no tenemos tan buenos resultados para esos desenlaces que queremos evaluar en enfermedad arterial periférica. Entonces, este estudio se publicó en aterosclerosis en el 2014, que ellos comparaban pacientes midiendo como características de funcionalidad plaquetaria entre pacientes con enfermedad coronaria luego revascularización y pacientes con enfermedad arterial periférica. Y encontraron que los pacientes con enfermedad arterial periférica en comparación con los pacientes con enfermedad coronaria, en estas pruebas funcionales tienen un incremento en la agregabilidad plaquetaria y posiblemente tienen una mayor resistencia a los antiagregantes convencionales, que los que utilizaban ahí era aspirina y clopidogrel. Entonces, esto nos abre también las puertas a que hay puntos dentro de la fisiopatología, así sea el mismo proceso de aterosclerosis, que de pronto no estamos desconociendo y que probablemente se necesiten también más estudios y utilizar nuevos medicamentos para poder encontrar como mejoría en esos desenlaces que todavía estamos muy pobres en encontrar para enfermedad arterial periférica. Como conclusión inicial, la terapia antitrombótica luego de procedimientos de revascularización arterial periférica es heterogénea y no está soportada en evidencia de calidad, tanto inclusive la monoterapia como la antiagregación dual. Todos los estudios, sobre todo de antiagregación dual, se extrapolan de estudios de enfermedad coronaria y no existe evidencia que soporte hasta el día de hoy el uso de antiagregación dual luego de procedimientos de revascularización, tanto quirúrgica como endovascular en enfermedad arterial periférica. Entonces, bueno, pues uno ahí no queda como tan tranquilo y uno dice, cuando uno hace esta revisión y revisa este artículo que se publicó este año del TAS, la evidencia es débil de la terapia antitrombótica en enfermedad arterial periférica luego de procedimientos de revascularización, tanto para desenlaces de eficacia como de seguridad. Pero, ¿qué opciones vamos a tener o qué opciones está ya trayendo pues como la literatura en relación a lo que podíamos tener? En Clinical Trials aparece este primer estudio que es el ASPIRE, que es un ensayo clínico controlado. Ellos quieren evaluar la eficacia y la seguridad de la antiagregación dual luego de procedimientos de revascularización endovascular intrainguinal. Van a utilizar ASA más clopidogrel, miren que no son, digamos, como unas dosis mucho más bajitas, no digamos lo que estaba en el estudio Mirror, como muy similar a lo de enfermedad coronaria en comparación con monoterapia con aspirina. Y van a tener desenlaces de seguridad y desenlaces de eficacia, y este estudio estaría más o menos como para el 2018 y 2019 y están en plan de reclutar a los pacientes. Adicionalmente, un punto que uno también empieza a analizar es los anticoagulantes. Los estudios o la evidencia de utilizar anticoagulantes en enfermedad arterial periférica, el problema
eficacia clínica en términos de desenlaces importantes. Pero es que el problema es que esos pacientes que utilizaban anticoagulantes, la mayoría de las veces warfarina, sangraban mucho. Y en cuanto a los desenlaces de seguridad, iban perdiendo. Pero entonces, desde el 2000, más o menos el 2013, empezaron a reclutar este estudio, que es el estudio COMPASS. El COMPASS es un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, de más de 30 países, que lo que van a hacer es evaluar la eficacia y la seguridad de esquemas de rivaroxaban, un anticoagulante de acción directa, en comparación con lo que siempre se ha creído, que es la monoterapia con aspirina, para evaluar los desenlaces cardiovasculares mayores. Este estudio en febrero hubo un revuelo gigante porque hicieron un análisis interino y suspendieron ya el estudio porque alcanzaron los desenlaces de superioridad. El estudio está desarrollado para evaluar 3 vasos. Van a utilizar rivaroxaban 2.5 cada 12 horas más ASA 100 miligramos, rivaroxas 5 miligramos cada 12 y aspirina solito. Hasta el momento el estudio estamos esperando que lo publiquen y que den los resultados completos y no sabemos cuál de los brazos fue el que fue superior a solamente ASA para mejorar muerte cardiovascular, ACV y infarto agudo de miocardio. Pero es importante porque son 27.400 pacientes, es un ensayo clínico muy grande y es el primero que nos muestra el uso de anticoagulantes de acción directa en enfermedad coronaria estable y en enfermedad arterial periférica, cómo mejoran el riesgo cardiovascular. Adicionalmente, entonces, a este COMPASS empezaron a salir después del 2013 hay un estudio que es el Endovascular PAD, que es un estudio piloto, que utiliza edoxaban luego de procedimientos de revascularización endovascular, y eso ha habido un revuelo en la literatura, porque posiblemente lo que nos está mostrando de que los anticoagulantes pueden tener un efecto en la fisiopatología para mejorar el riesgo cardiovascular, muy contrario al paradigma que teníamos antes, que solamente antiagregantes como la aspirina lo podían mejorar. Posiblemente la combinación o utilizar anticoagulantes de estos nuevos podríamos tener unos desenlaces mejores. Entonces era obvio que también iban a empezar a desarrollar estudios también utilizando estas combinaciones luego de procedimientos de revascularización. Y ahí hay un estudio que es el más importante que esperamos y es el Voyager. La población es enfermedad arterial periférica que se hace revascularización tanto quirúrgica como endovascular debajo del ligamento inguinal. Es un estudio muy grande, 6.500 pacientes. Ellos van a comparar una dosis de rivaroxaban de 2.5 miligramos 2 veces al día, más aspirina en comparación con pacientes con monoterapia con aspirina, y van a evaluar desenlaces compuestos de eficacia tanto para desenlaces de la extremidad como cardiovasculares mayores y también sangrado. Entonces, esperamos también, con el advenimiento de esta nueva información, posiblemente nos mejore un poco con estos estudios grandes, qué desenlaces y qué resultados podíamos tener en el manejo de pacientes en cuanto a la terapia antitrombótica, luego procedimientos de revascularización. Muy bien, yo creo que pues la revisión estuvo muy buena, muy completa. Yo creo que algo que vale la pena mencionar es algo histórico con respecto a cuando empezamos a hacer revascularizaciones por enfermedad arterial periférica por la década de los 60, donde sin ninguna evidencia se empezaba a justificar el uso de anticoagulantes posoperatorios, y muy poco tiempo después se llegó a la conclusión de que una excelente técnica quirúrgica no podía ser superada con el uso de anticoagulantes. O sea, los fracasos posoperatorios a mediano plazo o casi que inmediatos eran debidos a problemas de orden técnico. Posteriormente se vio o se comprobó que la enfermedad arterial oclusiva crónica por debajo de la rodilla parecía que tenía una relación muy directa con la enfermedad coronaria. Entonces, con todos los tratamientos que se hicieron para la enfermedad coronaria, fue que se empezaron a extrapolar todos esos tratamientos de anticoagulación o antiagregación para pacientes que tenían enfermedad infrainguinal y particularmente infrapatelar. De todas maneras,
Como lo mostraste, hasta ahora yo creo que no hay ninguna evidencia clara o por lo menos fuerte que justifique la terapia dual en estos pacientes en los cuales se hace revascularización abierta o endovascular, aún en los pacientes en los que se está haciendo terapia mínimamente invasiva con balones o con stent medicados. Primero porque lo que se hace es tratar de evitar los eventos trombóticos posoperatorios inmediatos, pero mire que estos balones y los mismos están siendo utilizados con diferentes tipos de medicamentos. Entonces habría que hacer estudios prospectivos aleatorizados mirando los diferentes dispositivos de que disponemos en estudios grandes, comparando no solamente los diferentes balones y los stent, sino con monoterapia o terapia dual. O sea, yo creo que el camino es largo. Yo siempre he sostenido que los cirujanos vasculares, por más juiciosos que nosotros seamos, siempre hacemos o aplicamos pañitos de agua tibia, que no hacemos nada absolutamente para controlar el factor etiológico que desencadena todos estos procesos patológicos de enfermedad. O sea, la enfermedad aterosclerótica está ahí. Nosotros no hacemos nada para hacer ese control. Por eso nos llama mucho la atención y hacemos mucho hincapié en tratar de controlar factores de riesgos en estos pacientes como parte coadyuvante de los diferentes procedimientos de revascularización abierta o cerrada, porque hasta ahora realmente no, lo único que tratamos es de evitar muertes o eventos cardiovasculares, pero no hemos podido evidenciarla o justificar el uso de terapia dual para evitar eventos relacionados con los extremidad revascularizada. Los casos anecdóticos digamos, de los que hacen las intervenciones, ellos dicen que de pronto les va un poco mejor. Por eso no hay evidencia, hay que esperar una guía, un punto final. Sin embargo, disculpando los que hacen esa doble antiagregación, digamos que mientras no aparezca algo nuevo, podríamos decir que pueden tener aparentemente pillas debido a que siguen haciendo eso. Doctor Ignacio. No sé si me copiarán, hoy sí me copian que debería arreglar el computador o no, Alejandro. Sí. Bien. No, yo creo que primero que todo la reunión estuvo muy buena, muy extensa. Segundo, mire que no soy yo. Otra vez volví a arreglar esto, pero ¿qué pasó? No, está muy bien, está muy bien. Hable. Ay, sí, mira, bueno, yo lo arreglé, lo revisé, no. Que fuera la muy buena revisión que hizo la doctora Maribel, que estamos todavía en el limbo con los antiagregantes plaquetarios. Lo que dice Felipe, estoy de acuerdo con él, en que se hacen cosas que pueden ser o no ser, pero no están demostradas. Alguna vez hablaba yo con la doctora Maribel y siempre me pegó como dos coscorronazos porque le decía que infortunadamente nosotros no hacemos pruebas de agregometría plaquetaria, que en determinados momentos podría ser importante. Quiero decir, si yo le estoy dando aspirina a un paciente, le hago pruebas de agregometría, me dan negativas, es decir, que no agrega, entonces le podemos adicionar otro antiagregante tipo clopidogrel y mirar que si con eso hay. Porque es la única forma de uno poder determinar si se está haciendo una agregación adecuada o si no, el paciente va a sangrar y le estamos administrando medicamentos que por un lado pueden ser costosos como el clopidogrel, con un riesgo mayor de sangrado y que no se haya alcanzado la agregación como debería ser. Por tanto, yo creo que con el COMPAS va a pasar, creo que más o menos similar, en el sentido que vamos a mirar es cómo está el sangrado. Pero en resumen, los antiagregantes plaquetarios y la terapia dual no tienen evidencia para utilizarla, y si uno lo utiliza, no tiene forma como de demostrar que uno está en la verdad con respecto a eso. Gracias, profe. Es muy interesante en la revisión de este tema, sobre todo en la parte cardiovascular, que la introducción de los nuevos antiagregantes ha mejorado los desenlaces
clínicos importantes, sino ya después del clopidogrel aparecieron nuevos antiagregantes y dentro de ellos el ticagrelor es uno de los que marca la diferencia en la parte cardiovascular. En el estudio Plateau se hizo un subgrupo en los cuales se analizaron los desenlaces en pacientes con enfermedad vascular periférica estable y en este grupo de pacientes el ticagrelor no tuvo ninguna ventaja con respecto al clopidogrel. Recientemente hubo otro estudio que fue el estudio Euclid, también en pacientes con enfermedad estable y desafortunadamente cuando se meten al terreno de enfermedad periférica estos nuevos antiagregantes no han mostrado superioridad al clopidogrel. Entonces no tenemos evidencia. Sin embargo, a mí me llama la atención en el CASPAR que a pesar que los desenlaces no fueron preespecificados y pudieron ser por el azar, uno ve que en los diferentes puntos al subgrupo de pacientes protésicos le fue mejor con la doble antiagregación que con respecto al grupo de ASA. Uno igual no puede tener certeza en ese grupo de pacientes porque eso no estaba preespecificado, sin embargo sí ve una relación homogénea en los diferentes ítems que evaluaron, por lo cual hace pensar que sí puede haber una relación de causalidad que debería demostrarse. Otro punto con respecto a lo que dice el doctor Ignacio, y lo que no estoy tan de acuerdo, es que con respecto a los estudios de agregabilidad plaquetaria, ahora Maribel lo mostró, los pacientes con enfermedad periférica tienen una mayor agregabilidad plaquetaria que los pacientes de enfermedad coronaria, o sea, teóricamente deberían beneficiarse más de la doble antiagregación, sin embargo uno en la práctica no ve que eso en realidad suceda, de tal manera que de pronto, porque tampoco hay evidencia, el hecho de que sea resistente a los antiplaquetarios in vitro no significa tampoco que nos vayan a mejorar con el uso de la doble antiagregación, porque tampoco hay estudios que demuestren esto. Es la pregunta para el panel. Todos los que estamos allí somos partidarios de utilizar doble antiagregación en el paciente con enfermedad arterial periférica y más cuando son sometidos a procedimientos tanto endovasculares como prótesis. Estamos acá presentes como en la práctica clínica diaria a quienes les ordenarían antiagregación duales y todos estamos de acuerdo con eso, en relación a lo que había en la evidencia o a lo que uno hace. Para ustedes, profesor. Por lo que hemos leído hasta ahora. Y más que todo para adaptar el riesgo, nada que ver con los efectos que vayan a aparecer. Sí, yo estoy. No, pero no hay evidencia. Yo creo que es una práctica más de los radiólogos intervencionistas que los de medicina vascular y cirugía vascular. Y la cosa es que digamos en el 3, pero por ejemplo en esta revisión del CAS dice que lo que es más uniforme dentro de los estudios de las técnicas endovasculares es darla de 1 a 3, de 1 a 3 meses. Y que como ellos en forma arbitraria utilizan antiagregación dual, pues uno no sabe la seguridad, ni hay como los estudios que le muestren a uno si definitivamente se relacione con restenosis o no, solamente la ponen en el protocolo, pero uno no está como evaluando si definitivamente el éxito de esa revascularización sea por haberle puesto no esa antiagregación dual. El año pasado se hizo una labor educativa con los radiólogos. Me invitaron a un claustro magno de esos de radiólogos intervencionistas de España, Latinoamérica, y específicamente tocamos este tema. Yo les dije, revisé pues todo el tema de antiagregantes y pues entró la controversia y le dije, no hay en este momento ninguna indicación para hacer esa agresiva intervención con antiagregantes, no solo en los lechos arteriales, sino en los venosos, en los cuales también tienen, digamos, como ese inadecuado vicio o práctica.